tenemos la ocasión de abrir de nuevo esta sección que hemos denominado Psicología Clara y en la que contamos con Eduardo Caballero, psicólogo clínico y deportivo, y que nos trae temas que nos pueden afectar de alguna u otra manera en algún momento de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de priorizarnos y poner límites. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, una cuestión que imagino no sale de primera mano en las consultas que te puedan realizar, porque no me imagino yo a las personas que acudan a verte a decirte que necesitan priorizarse o poner límites, ¿no? Me imagino que es algo que tú tienes que detectar. ¿Cómo te das cuenta precisamente que una persona que te visita es lo que necesita para él en su vida? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, es importante sobre todo hacerle ver al paciente que necesita poner límites, ¿no? La persona que viene a consulta de primera no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ellos no me lo cuentan directamente. Ellos me lo dicen como, por ejemplo, que han hecho un plan o bien con sus amigos, o bien con su familia, o bien con su pareja, y entonces han sido incapaces de decirle que no a ese plan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tú le preguntas ¿por qué? ¿Por qué has sido incapaz de decirle que no a un plan con los amigos, con la pareja o con la familia? Y ellos lo primero que te suelen decir es como me siento mal. Es decir, me siento mal porque la otra persona a lo mejor le incomoda o se siente mal o no le gusta, y ahí ya tú detectas que hay unos indicios, unos parámetros de que la persona ya de por sí le cuesta poner límites. ¿Por qué crees que se da esa circunstancia? ¿Por miedo a perder esa relación? ¿Por miedo a no caer bien? Hombre, evidentemente son muchos los factores que intervienen, pero una de las principales circunstancias que se suele dar ese tipo de situación es por siempre la sensación que tenemos muchas personas de agradar a los demás, ¿no? Es como nos movemos en una burbuja constante de yo actúo por agradar a X persona, sea pareja, familiar o amigo. Y eso es un problema, porque al final tú no actúas en base a tus propias prioridades, tú actúas en base a las prioridades que tienen los demás. Y cuando hablas de prioridades, ¿qué podríamos entender ahí? ¿Cómo podemos saber si estamos priorizando nuestra vida ante, como tú dices, la de los demás o las necesidades de otros? Lo primero que yo suelo trabajar con los pacientes es evidentemente el tema de cómo poner límites, ¿vale? La primera pregunta que yo hago para ello va orientada a, para que la persona tenga unos límites, primero tiene que tener establecidas unas prioridades. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo establezco yo mis propias prioridades? Esto es muy importante de entender porque yo le hago ver al paciente de que primero me haga una lista diciéndome cuáles son sus prioridades. Y yo siempre le digo que intente ordenarlas por áreas. El área de la familia, del ocio, del trabajo, y cada uno me pone las suyas. Una vez que yo tengo una lista de prioridades del paciente, lo que tratamos de hacer es ordenar las prioridades en dos tipos, las prioridades tipo A y las prioridades tipo B. Las prioridades tipo A, hacen referencia a las prioridades que son importantes para la persona, ¿vale? Y las prioridades tipo B hacen referencia a las prioridades que son flexibles para la persona, es decir, que son una prioridad, pero que si un día no se cumple, no pasa absolutamente nada. Y bueno, una vez que tenemos hecho ese trabajo, ¿cómo se puede empezar a ponerlo en práctica? ¿Cómo se empieza a actuar? La siguiente pregunta, evidentemente, como tú bien dices, es una vez que yo tengo determinadas cuáles son mis prioridades, primero tengo que entender a comunicar esas prioridades, ¿vale? Y aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión. Yo siempre digo que una vez que tenemos hechas las prioridades, tenemos que utilizar lo que yo llamo la metáfora de las torres, ¿vale? La metáfora de las torres es como si tuviésemos, imagínate, que nosotros tenemos 3 torres de vigilancia y la persona que no respeta nuestro límite atraviesa una torre. Por cada torre que atraviesa esa persona, yo le lanzo un aviso. Es importante dejar claro que un aviso no es una amenaza, es una advertencia informativa. Es decir, yo le digo a la persona qué es lo que me ha molestado de su conducta, de lo que ha hecho. Pero yo no le digo a la persona qué es lo que va a pasar si sobrepasa esos límites. Yo no le digo la consecuencia, yo le digo el malestar que a mí me ha generado su conducta. Y eso es absolutamente importante porque la gran mayoría de pacientes siempre hacen referencia a que todo el mundo le dice las consecuencias que va a tener la persona, pero nunca nadie hace alusión a cómo me he sentido yo a raíz de cómo te has comportado tú.
Esa sería nuestra primera torre, ¿no? ¿Y las otras? Las otras, evidentemente, es que nosotros damos el primer aviso, la segunda y la tercera ya lo que yo llamo un poco, entre comillas, para que se entienda, artillería pesada, ¿no? Es decir, si una persona de por sí ya no ha entendido el primer aviso o el primer límite que le ponemos, ya yo esto siempre suelo dejarlo a criterio un poco del paciente. Hay gente que suele ser un poco más directa, hay gente que suele ser un poco menos directa. Yo siempre hago referencia a que los límites siempre se deben de comunicar con asertividad. Pero claro, aquí tenemos un problema, porque imagínate que te encuentras con una persona tóxica y no entiende, por muchas veces que tú se lo repitas, no lo entiende. Claro, ya llega un momento donde uno tiene que ser claro y directo con el límite que está poniendo. Oye, esto no me gusta, o no vayas por este camino, o no me siento conforme con esto, o si haces esto, pues probablemente estas sean las consecuencias. Eso sería ya como último aviso. Entonces ahí acaba nuestras defensas, o hay algún método ahí más. Efectivamente acabarían nuestras defensas, y entonces el kit de la cuestión ahora es cómo yo comunico ciertos mensajes. Para ello yo en terapia empleo lo que se llama la técnica del sándwich, ¿vale? Voy a explicar muy brevemente en qué consiste. La técnica del sándwich es, si todo el mundo que está escuchando ahora mismo tiene en mente la imagen visual de un sándwich, verá que aplicado a la comunicación sería el refuerzo, el mensaje y el refuerzo. Por ejemplo, imagínate que tu plan en familia es irte un fin de semana o irte al campo y comer los fines de semana en el campo con la familia. Pero claro, eso a ti te genera un poco de malestar porque tú no quieres irte todos los fines de semana. Entonces ahí ya tenemos el primer problema. Es decir, ¿cómo le digo yo a mi madre, a mi padre o a mi familia que yo no quiero irme todos los fines de semana a hacer un plan en familia porque no me apetece? El primer bloque sería el refuerzo. Es decirle, hago como su propio nombre indica, refuerzo positivo de la situación. Dirigiéndote a tu madre o a tu padre sería algo así como, mamá, entiendo que te guste el plan en familia, o entiendo que te guste hacer la comida todos los fines de semana, y ahí me paro. Ahí donde tengo el primer refuerzo. Entonces ahora continúo con el mensaje, sí. ¿Vale? Entiendo que te guste comer todos los fines de semana en familia, pero a mí personalmente no me apetece, ¿vale? Ahí ya es donde yo lanzo el mensaje, ¿vale? Y ahora, una vez lanzado el mensaje, tengo que acabar con otro refuerzo. Pero a mí no me apetece, ese sería el mensaje. ¿Cómo acabo con otro refuerzo? No obstante, podemos llegar a un acuerdo donde podemos ir un fin de semana sí y otro fin de semana no. Y acabo con otro refuerzo. Es decir, yo ahí estoy transmitiendo un mensaje de una forma muy asertiva y le estoy haciendo ver a la persona que estoy en cierto modo de acuerdo con lo que plantea, pero necesito establecer ahí mi límite. Es decir, en este caso hemos puesto que un fin de semana sí y un fin de semana no. Lo que pasa, Eduardo, que cuando imagino que se empieza a hacer esta técnica o este cambio, los demás detectan ese cambio que ha habido en la persona, ¿no? Y empieza a haber también un poco de conflicto, o de ver qué está pasando ahí, ¿no? Alguien que no había nunca puesto ningún pero, ningún límite, y ahora... Eso evidentemente es la consecuencia con la que tiene que lidiar todo el mundo que empieza a poner límites, ¿vale? Sí. Cuando tú eres una persona que de por sí no estás acostumbrada a poner límites y empiezas a ponerlos, claro, te das cuenta de que de repente la gente a tu entorno empieza a reaccionar en el sentido de cómo es posible que tú siempre me hayas dicho que sí y ahora me dices que no, ¿vale? Y eso es algo con lo que hay que aprender a vivir, es decir, poner un límite siempre o casi siempre va a generar malestar en la persona en la que tú pones un límite. Pero claro, es lo que he dicho al principio. Si yo no establezco una prioridad, al final voy a acabar viviendo en base a la prioridad de otra persona. Yeah. Por lo tanto, llega un momento donde está muy bien poner el límite, pero siempre tiene que ser en base a unos acuerdos donde todos podamos vivir con cierta normalidad y tranquilidad. Aún así, creo que hay personas a las que, o con las que nos cuesta más eso de ponerles límites, ¿no? Porque cuando se trata de un familiar muy cercano, unos padres, unos hijos, ahí creo que es bastante complicado a veces, ¿no? Sí, claro, al final también un poco depende de la persona, ¿no? Hay gente con la que no le cuesta trabajo comunicar límites con familiares, allegados o amigos, y hay gente que al revés le cuesta muchísimo trabajo. En cualquier caso, al final, cuando hablamos de limitar, yo siempre lo digo, que limitar consiste en informar, no en dialogar. Es decir, yo te estoy informando de cuál es el límite que yo quiero poner. Por lo tanto, un límite tiene que ser directo y claro, ¿vale? Es decir, vale,
ya hemos cubierto todas las fases explicadas anteriormente, ya hemos lanzado todos los avisos, y si la persona todavía sigue con sus... no ha aceptado todavía el límite que ha impuesto la persona, pues claro, ya no te queda más remedio que decir, uno no va a estar dando oportunidades toda la vida. O sea, al final, y esto es algo que a la gente también le cuesta entender, porque al final... Ten en cuenta que las personas es normal que se cansen de dar oportunidades, de explicar siempre los mismos límites, de explicar siempre la misma situación, y al final uno tiene que intentar entender de la forma más asertiva posible y llegar a un consenso para poder establecer una relación y un comportamiento adecuado entre dos o más personas. Y también nos sirve para las figuras de, digamos, cuando se trata de un jefe, cuando hay ahí un poder jerárquico, ahí ¿cómo podríamos actuar? Porque ahí nos da también mucho miedo, ¿no? Me alegra que preguntes eso, Jesús, porque yo siempre en consulta siempre pongo el ejemplo del jefe, ¿no? Cuando estoy explicando los límites a los pacientes, yo siempre les pregunto a ellos, digo, imagínate que tú estás en el trabajo y llega tu jefe y te dice que tienes que hacer X cosa, ¿no? O redactar un correo, o hacer un informe, o hacer cualquier cosa. Automáticamente tú dejas lo que estás haciendo y te pones a hacer lo que te está diciendo tu jefe. Entonces, nosotros establecemos que para ti tu jefe es una prioridad. Y esto mucha gente algunas veces me miran con cara de como diciendo, ostras, es verdad, nunca lo había pensado de esta forma, ¿no? Pero claro, cuando yo quiero comunicarle un límite a un jefe, o un límite en el sentido de me siento mal porque ha pasado cualquier cosa, o quiero hacer, yo qué sé, un día, por ejemplo, que tengo que salir antes del trabajo porque tengo que ir a recoger a mi hijo porque ha pasado X cosa. Hay gente que muchas veces me lo cuenta en consulta como si le diese realmente pánico decírselo al jefe. Y yo siempre digo lo mismo, digo, vamos a ver, digo, siempre y cuando la comunicación sea asertiva, siempre y cuando el límite sea claro, y por supuesto la comunicación es lo que te he dicho al principio, yo le tengo que comunicar cuál es la conducta o cuál es la situación que quiero hacer, pero yo no le puedo comunicar a un jefe qué va a pasar si sobrepasa ese límite, porque ahí entonces ya me estoy yendo por las ramas. Yo lo que tengo que hacer es comunicarle al jefe, decir, oye, yo les pongo mi situación, me ha pasado esto, he tenido un problema y me gustaría, si es posible, que tú me echases una mano, ¿vale? Cuando uno siempre comunica de forma asertiva, de forma clara y de forma directa, en principio no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Otra cosa ya sería, por supuesto, meternos ya en perfiles de personalidad tóxicos, o bien porque mi jefe es tóxico, porque mi compañero, porque mi pareja, o porque algún miembro de la familia es tóxico, que eso ya sería otro tema. Me imagino que las personas que nos están escuchando, algunas se sentirán identificadas con lo que estamos comentando, y alguien pensará, sí, pero es que lo mío es muy gordo, ¿no? O es muy complicado. Tú, Eduardo, para eso atiendes a todas las personas que quieran ayuda o que quieran ahondar más en esta cuestión, ¿no? Tienes tu perfil, tu página. Cuéntanos cómo pueden contactar, recuérdanos cómo hacerlo. Sí, bueno, yo a través de Instagram, yo utilizo Instagram como fuente principal de contacto. Tengo una cuenta donde me dedico a divulgar psicología, y hablo un poco todas las semanas de diferentes temas, de todas las cosas que trato en consulta, subo diferente información, y la cuenta se llama EduC Psicólogo. Ahí pueden encontrarme y contactar conmigo, o bien a través del correo, que sería eduardocaballeropsicólogo@gmail.com. Y a través de esas dos redes sí que es verdad que todas las semanas algunas personas me suelen preguntar o me suelen consultar o reservar algún tipo de sesión para, pues entre otras cosas, ver el tema de los límites que hemos visto hoy. Eduardo, muchísimas gracias también hoy por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de más temas, hoy lo dejamos aquí, pero como hemos dicho, si alguien tiene alguna consulta más específica, pues se puede poner en contacto contigo. ¿Algo más que nos quieras comentar? Nada, agradecerte a ti por el tiempo, muchísimas gracias, y hasta la siguiente sesión, entre comillas. Sí, será ya en el mes de septiembre, ya que tenemos el mes de agosto de vacaciones por delante, pero en el mes de septiembre volvemos con este apartado dedicado a la psicología de forma clara y entendible, como Eduardo nos la está transmitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra, buenos días. Hasta luego.